Desde el último tercio del siglo XIX, la ciudad de Aguascalientes comenzó a abandonar su vocación prioritariamente agrícola para dar cabida a una intensa labor comercial, que propició su crecimiento y desarrollo. Por muchos años, las construcciones, tanto civiles como religiosas, fueron edificaciones de carácter colonial. Poco a poco, los maestros constructores, copiando modelos extranjeros, realizaron edificaciones eclécticas que fueron transformando la fisonomía de las calles y plazas. Con la llegada del ferrocarril, la influencia de la arquitectura norteamericana fue notoria, principalmente con la construcción de casas y edificios al oriente de la ciudad. Pero no fue sino hasta la década de los 40 del siglo XX que nuestro estado dio el paso a la modernidad gracias a la presencia de los primeros arquitectos con título, como es el caso del arquitecto Aguayo. El día de hoy en Historia del Arte en Aguascalientes conoceremos la vida y obra del arquitecto Francisco Aguayo Mora. Comenzamos. Francisco Aguayo Mora fue el primer arquitecto titulado en Aguascalientes, establecido en nuestra ciudad en 1942. De formación académica moderna, reunía muchas de las cualidades de un políglota, pues poseía vasto conocimiento en muchas disciplinas. Hábil constructor, compaginó su habilidad técnica con una claridad argumental para definir conceptualmente sus proyectos. Director de Obras Públicas Estatales, presidente de la Comisión de Arte Sacro de la Diócesis y miembro fundador del Colegio de Arquitectos en Aguascalientes, Aguayo Mora introdujo la arquitectura moderna en nuestro estado. Vayamos ahora con su hijo Sergio Aguayo Vivanco, quien nos hablará más a fondo sobre este ilustre personaje. Sergio Aguayo Vivanco, su servidor y amigo. El tema a tratar: vida y obra del arquitecto Francisco Aguayo Mora. Un servidor comentará sobre la vida de Francisco Aguayo Mora, arquitecto moderno 1912-1995. Y posteriormente, Francisco Aguayo Vivanco, mi muy querido hermano, comentará sobre la obra del arquitecto Francisco Aguayo Mora. La difusión del lenguaje funcionalista en Aguascalientes se debe entre los arquitectos a la práctica constructiva de Francisco Aguayo Mora, el más moderno de los antiguos y el más antiguo de los modernos. Nacido en la ciudad de Aguascalientes en el año de 1912, vivió su infancia y juventud rodeado de una arquitectura plenamente barroca y neoclásica que se expresaba igualmente en las habitaciones, jardines y áreas de servicios de conventos, haciendas, ranchos, iglesias. Graduado en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Academia de San Carlos, en el año de 1940. Francisco Aguayo Mora regresó a su tierra natal en el año de 1942 como el primer flamante arquitecto profesional, tocándole la nada fácil tarea de abrir brecha a los profesionales del ramo, gracias a sus estudios, a su empeño personal y al azar de las circunstancias. Aguayo Mora fue diestro porque diseñó, coordinó y ejecutó obra, sabiendo todos los oficios que formaban parte del arte de construir.
conocimientos estratégicos. Sus lecturas eran directas y con gran sentido práctico. Fue un hombre de su tiempo. Francisco Aguayo Mora es la historia de un artista. Su mayor posesión fue la libertad. Su arquitectura llegó a una síntesis de impresionantes valores plásticos y de noble preocupación por las formas modernas de su época, lo que le llevó a alcanzar la categoría de gran maestro arquitecto. Diseñó y ejecutó obra pública, religiosa y civil en cantidad y calidad, hasta ahora insuperables por arquitecto alguno en Aguascalientes, en muchos lugares de México y en el extranjero inclusive. Aguayo Mora convirtió las definiciones y los conceptos en formas. Construyó iglesias, casas habitaciones, hoteles, mercados, puentes, jardines y plazas públicas, cines, y experto maravilloso en reparación de monumentos catalogados y muchas cosas más fabricadas por una idea que se erigió paso a paso hasta convertirse en espacios firmes, útiles y bellos. Además, en otros ámbitos, su trato amable, su afán de servir, su entrega para que la labor que tenía encomendada resultara en beneficio de la sociedad, le permitió desarrollarse en diferentes puestos de mandos mayores relacionados con su profesión, con 4 gobernadores de Aguascalientes. En la Secretaría de Bienes Nacionales, como delegado de Tránsito Federal en Aguascalientes, como jefe de zona del Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas, el famoso CAPSE, como fundador y creador del Colegio de Arquitectos en Aguascalientes. Una eficaz labor que servirá de ejemplo a sus colaboradores, a todos quienes lo trataron, a Aguascalientes y a México. Francisco Aguayo Mora fue un hombre polifacético. Se comprende que si hubiera vivido en el Renacimiento, hubiera tenido tantas actividades y conocimientos disímbolos. Pero nacido en pleno siglo XX, es difícil comprender cómo pudo al mismo tiempo ser arquitecto, urbanista, viviendólogo, valuador, estructurista, maestro, acuarelista, escultor, músico, conferencista, ameno narrador, eficiente servidor público y sobre todo excelente hijo, hermano, esposo, padre, abuelo y un extraordinario amigo. Su acrisolada honradez, su bonomía, su alegría en su trabajo, su sincera amistad y su amor a los humildes hacían de él un ciudadano ejemplar y valioso. ¿Cuántos Franciscos Aguayo Mora quisiéramos tener en México? Por diversas zonas de nuestra ciudad encontramos hermosas obras representativas de la arquitectura moderna, muchas de ellas del arquitecto Aguayo. El Seminario Diocesano, el Templo del Señor de los Rayos, el Hogar de la Niña o la escalinata monumental de Palacio de Gobierno son una pequeña muestra de sus construcciones.
Vayamos ahora con otro de los hijos del arquitecto, Francisco Aguayo Vivanco, quien nos platicará más a fondo sobre las obras realizadas por su padre. La obra del arquitecto Francisco Aguayo Mora, nuestro querido padre, la hemos catalogado en familia en 3 grandes grupos. El primero de ellos, desde catedrales, iglesias, capillas, oratorios. El segundo grupo, grandes obras públicas como plazas, como recintos, como teatros, como cines, etcétera, etcétera. Y la tercera, obras particulares como casas habitación, casas de campo, ranchos, etcétera. El arquitecto Aguayo Mora tuvo dentro de estos grandes grupos, el primero de ellos, tenemos planos y obra de 35 iglesias, templos y capillas. Del segundo grupo tenemos 23 grandes obras estatales, municipales y privadas. Y en el tercero hemos escogido de las principales 15 casas habitación. Voy a mencionar algunas de esas obras para facilitar a los que nos escuchan de qué se trata. En el primer grupo podemos ver, por ejemplo, los anexos de la Catedral Basílica de la ciudad de Aguascalientes, que se construyeron en el año de 1967. Proyecto y construcción de la torre sur de la Catedral Basílica de Aguascalientes. Anteriormente la Catedral de Aguascalientes contaba con una sola torre y él diseñó, bueno, no tanto diseñó porque fue exactamente igual que la anterior, pero hizo todos los trabajos arquitectónicos para poderla realizar. La torre sur. En el año de 1955 hizo el proyecto y construcción del Templo del Señor de los Rayos aquí en Aguascalientes. También el proyecto y construcción del Templo de San José de Gracia en Aguascalientes. Remodelación del Templo del Señor del Encino en el año de 1974. Remodelación de la Parroquia del Señor San José entre los años 63 y 65. Proyecto y construcción del Templo de San Marcos. Básicamente, más que del Templo de San Marcos, hizo el proyecto y la construcción de todos los anexos que están en el exterior del Templo de San Marcos. También realizó el proyecto y la construcción de la capilla y criptas en el Templo de San Antonio. Proyecto y construcción del Seminario Diocesano de Aguascalientes. Esta es una de las obras más connotadas del arquitecto Aguayo, en donde la obra principal es la capilla central, que se realizó con los materiales más sencillos, austeros y económicos que se contaban en ese tiempo. Básicamente todo está hecho de concreto. La obra está hecha con paraboloides hiperbólicos, que en un momento se comparan también con las parábolas del Señor, para que los dos aspectos queden integrados en esto. Esta iglesia ha sido en forma importante conocida en revistas internacionales porque se consideró una obra de primer nivel en la arquitectura moderna. También participó en el proyecto y construcción del templo de Río Grande, Zacatecas. Participó en el salvamento de la cúpula mayor de la parroquia de Encarnación de Díaz, Jalisco, que estaba pues a punto de caer. Afortunadamente se logró salvar.
participó en la remodelación de la capilla de la Ciudad de los Niños, de la capilla de Pabellón de Arteaga. Participó también en la capilla de la Clínica de Guadalupe, en donde él con sus propias manos hizo el Cristo que está en el altar. Es un Cristo de madera hermosísimo que lo hizo el arquitecto Aguayo. Tenemos catalogados 35 proyectos de iglesias. Estas son algunas de ellas. Al arquitecto Aguayo, con motivo de todas estas participaciones, la gente lo conocía como el arquitecto del clero. En el segundo capítulo de las obras del arquitecto podemos ver el proyecto y construcción de la remodelación integral del Teatro Morelos. El Teatro Morelos básicamente se demolió completamente y se quedó nada más la fachada principal para dar lugar a una nueva construcción, conservando esa fachada original. Esto fue en el año de 1963. También hizo la Casa de Ejercicios Espirituales de la calle de la Soledad en 1962, la Casa de la Cristiandad en 1966, Casa para Ancianas del Colegio de la Paz en 1973, el Hogar de la Niña en 1974. Hizo el proyecto y la construcción del Instituto Aguascalientes, el Colegio Marista, en el año de 1955. Participó en la remodelación de la Plaza de la República en Aguascalientes del 65 al 68. Participó en la remodelación de la Rinconada del Encino en el año de 1971. Hizo los proyectos y la construcción del Cine Plaza que existió aquí en la ciudad de Aguascalientes, un proyecto y construcción del Cinema Zacatecas en la ciudad de Zacatecas. Participó en la remodelación del Hotel Río Grande también de la ciudad de Zacatecas. Estas son algunas de las obras grandes en las que trabajó el arquitecto Aguayo. Y les voy a mencionar 2 o 3 residencias familiares en las que participó, como la casa habitación del señor Enrique Guerra en la avenida Madero, que es una casa también clásica y muy importante, en el año de 1951. Una casa habitación, salón y terraza del ingeniero Richard Anderson en Castro Valley, California. Una casa habitación y hotel del licenciado José Vivanco Ruiz en Manzanillo, Colima, y un proyecto y construcción de una casa habitación de campo en Chapala, Jalisco, Aguascalientes. De toda esta obra que les menciono, hace unos pocos días, el día 4 de noviembre de este año, hace unos pocos días, todo el material original y los proyectos del arquitecto Francisco Aguayo Mora fueron donados por nuestra familia, la familia Aguayo Vivanco, mis hermanos Ana Rosa, Carlos, Sergio y su servidor, al Colegio de Arquitectos de Aguascalientes, con el objeto de que toda esta obra no se atesore en forma egoísta en una de nuestras casas, sino que ésta quede en manos de especialistas que pueden cuidarla, pueden conservarla en las mejores condiciones y, lo más importante, exhibirla a la población, exhibirla a los estudiantes de la carrera de arquitectura, a los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores de la localidad, del país e internacionalmente. Entonces tenemos el gusto tan grande de haber podido poner en manos de las personas responsables de
aspectos tan importantes como la arquitectura en nuestro país, de contar con este importante cúmulo de material del arquitecto Francisco Aguayo Mora. El señor arquitecto Alberto Sepúlveda Montemayor fue la persona que nos recibió en resguardo esta importante documentación, que va a quedar, pues ahora sí que a la orden del interesado en este tipo de obras, para que pueda usarla y desarrollar sus propios proyectos personales. En aquel entonces el señor obispo don Salvador Quesada Limón invitó a mi padre a hacer un proyecto para el Seminario Diocesano de Aguascalientes. Entonces tardó un tiempo grande, porque era una obra muy, muy grande. Afortunadamente le gustó mucho al señor obispo e inició esa obra en el año que les menciono. Es una obra en donde participó cuando menos 100 albañiles con sus respectivos ayudantes, y con todo esfuerzo y con todo entusiasmo empezaron a levantar esa obra. Aproximadamente a los 7 meses de iniciada la obra, don Salvador Quesada Limón manda a llamar a mi padre y le dice: arquitecto, necesito que suspenda la obra. Y mi padre le dice: ¿por qué, señor? Pues, ¿qué está pasando o qué? Dice: no tenemos recursos suficientes y necesitamos parar la obra. Y mi papá, pensativo, le dijo: sí, señor, así será. Y pasaron otros 3 o 4 meses y le volvió a llamar para llamarle la atención de que parara la obra. Y esto se repitió como 7 u 8 veces. Y como al año y medio aproximadamente, se presenta el señor obispo un sábado, día de pago de todas las personas. Había una cola larga donde les entregaban su sobre a cada una de las personas. O sea, había un público grande. Y el señor obispo voltea con mi padre y le dice: arquitecto, le he ordenado que pare la obra porque no tenemos recursos suficientes. Y mi padre, no sé qué situación sintió y pensó, que le contesta al señor obispo: hombre de poca fe, esta no es su obra, esta es obra del Señor, Dios proveerá. Y nunca paró la obra, y el seminario se terminó en 10 años, afortunadamente. Espero que este programa haya sido de su agrado. No me queda nada más que agradecerles por habernos sintonizado una vez más e invitarlos a que nos sintonicen la siguiente semana en una emisión más de Historia del Arte en Aguascalientes. Yo soy David Moreno Cermeño. Hasta la próxima.